Me da mucho gusto, debo decir, me da mucho gusto estar esta mañana y agradezco mucho la posibilidad de poder compartir algunas ideas con ustedes. Agradezco mucho, maestra, las invitaciones que me ha hecho y el poder en este momento llevarlas adelante. Quisiera decir que esta presentación está estructurada a partir de dos lugares, yo diría. Lo que me ha correspondido de participar, y para mí es un gran reconocimiento, un compromiso, un honor, en la construcción de este proyecto, Plan de Estudios de Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, pero al mismo tiempo, a través del trabajo que estamos haciendo con un pequeño grupo de maestros, porque cuando uno habla de maestros tendría que hablar de millones, y lo que estamos haciendo ahorita en realidad es con cerca de 500 maestros, con 30 consejos técnicos escolares y ahorita que está ya empezando a funcionar el plan de estudios con 6 grupos focales. O sea, si yo dijera que este es un trabajo que da cuenta de lo que está pasando en el país, diría que no es posible. Diría que sí hay cosas que de alguna forma es interesante abordar. La siguiente, por favor. Esta diapositiva que van a encontrar ahí se llama Llega la hora de la verdad. Llega la hora de la verdad porque el plan de estudios que de alguna forma fue pensado, discutido, etcétera, a partir de agosto se está aplicando en el sistema educativo nacional. No, creo, ahora sí que no sé a dónde se fue, pero esa no es la presentación. ¿Mande? No, no es para nada la proyección. La proyección se llama Retos de la NEM. Si la están buscando en mi USB, dice Zacatecas. Todo esto suele acontecer con la tecnología, que también iba a empezar con esta cuestión. Yo me imaginé un espacio más pequeño, me imaginé un ala más cerrada. Entonces todo esto cuesta. Los maestros siempre estamos readecuándonos a las condiciones en las que podemos trabajar. Esto lo sabemos perfectamente. Siempre hacemos un replanteamiento de lo que tenemos que trabajar. Mientras la encuentran, voy a ir avanzando. Esta diapositiva se llama Llega la hora de la realidad. A principios del año pasado se publicó el marco curricular y a partir de la publicación yo pienso que ha sido el plan de estudios más discutido en el país. A partir de la publicación se hicieron muchísimas mesas redondas, unas a favor, otras en contra, se hizo la consulta a los maestros, se hizo consulta también a padres de familia, se hizo consulta a grupos vulnerables, a grupos indígenas en particular, que el mes pasado, no hace como mes y medio, la Secretaría hizo la devolución a los grupos indígenas y afrodescendientes de lo que habían aportado para la construcción del plan de estudios. ¿Alguien podría ayudar a ver lo de las diapositivas nada más? Ya la traen aquí. Gracias. ¿No la encuentran? Porque nos dijo que se llamaba Zacatecas, pero no di este es USB. No di el USB que era el correcto. Ah, No, ¿dónde está? ¿En su mochila? En mi mochila.
camioneta, ahorita se la traigo. Disculpen, yo soy el que tuvo la responsabilidad de no entregar el correspondiente. En general, hubo una aceptación de este plan de estudios, porque algo que buscamos en este nuevo proyecto curricular es que no fuera, voy a decir, más de lo mismo. Esto es, que no fuera nada más añadir algunas materias y quitar algunas otras, agregar algunos contenidos, etcétera. En realidad, retomamos mucho de la experiencia que tiene este país construida, sobre todo en su formación, en sus cuadros docentes también. Ahí tomamos tres ideas fundamentales. Integración curricular. Integración curricular que le denominamos desdisciplinarizar el currículo. Quiero aclarar una cosa, México no es el único país que anda en un movimiento en esta perspectiva. También quiero aclarar, no lo tomamos de ningún país. Sí, esto también es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, si ustedes ven el plan de estudios de educación básica de Argentina, van a ver que está organizado por núcleos de aprendizaje. Si ustedes ven el plan de estudios de educación básica de Francia, van a encontrar que tiene 5 ámbitos articuladores del plan de estudios. Esto es, el tema de integración es un tema que está discutiéndose a nivel internacional y lo retomamos por una razón. Primero, porque en la consulta fuimos encontrando que los alumnos no encuentran satisfacción en aprender conocimientos aislados. Ahorita tienen 50 minutos de aritmética o matemáticas, luego 50 minutos de español, luego 50 minutos de historia, y a quien le toca ver si eso se vincula con la realidad es al estudiante. Y entonces quisimos invertir. Sé que es la tarea más complicada, voy a decir ahorita como diseñador, sé que es la tarea más complicada que como diseñador les hemos puesto, porque finalmente quien lo va a interpretar para el aula son ustedes, ¿sí? Entonces, es la tarea más complicada porque de alguna forma les estamos diciendo, a ver, busca un tema de tu realidad, el agua, o la violencia, o la diversidad social que hay en la comunidad, etcétera. Busca un problema de tu comunidad. Y una vez que has buscado el problema, trata desde ahí de organizar cómo vas a trabajar los contenidos a través de un proyecto, pero con una condición, que sea en el colectivo docente. Y por eso se modificó el funcionamiento de los consejos técnicos escolares. O sea, ustedes se darán cuenta o reconocerán que el Consejo Técnico Escolar, de recibir una serie de instrucciones administrativas, ha pasado a ser un Consejo Técnico Escolar en que busca, pienso que no lo hemos logrado, o sea, también debo reconocer eso, pero que busca que el colegiado docente discuta en función de la comunidad, de la escuela y de sus estudiantes, y en función del contenido que tienen los programas sintéticos que publicó la SEP. O sea, sé que les estamos dando, porque algunos, en el evento de estos días me hicieron sentir, es que no te das cuenta que los maestros estamos muy cansados de todo lo que estamos haciendo. Sí, sí tengo que darme cuenta, sí tengo que asumir la responsabilidad que este plan de estudios implica un cambio muy radical respecto de lo que venían haciendo.
Un tema que nos costó muchísimo, y en este me detengo yo bastante en las conferencias, pero que nos costó muchísimo con los abogados de la SEP que aceptaran en el plan de estudios, fue el concepto autonomía profesional. Por muchas razones se tiene miedo a la palabra autonomía profesional, pero los abogados nos daban la más superflua de todas. Ustedes quieren que los maestros hagan lo que se les da la gana. Y entonces les dijimos, a ver, señor abogado, tú como abogado de la SEP, ¿haces lo que se te da la gana o interpretas la Constitución y los argumentos no solo del tercero, sino de la Ley General de Educación, etcétera, o no te toca interpretarlos y decir qué podemos decir y qué no podemos decir? La Constitución no nos prohíbe hablar de autonomía profesional, pero además es una realidad. Los maestros siempre tomamos decisiones. Yo ahorita estoy tomando una decisión de que no logré, por error mío, que estuviera ahí la presentación, y veo cómo lo tengo que subsanar. O sea, los maestros siempre estamos tomando decisiones y decisiones para poder trabajar. Sé que también la autonomía profesional está causando problemas. En los grupos focales nos están diciendo, no sabemos cómo asumir esta responsabilidad, porque pareciera que ahora la SEP dice, a ver, yo no hago todo, a ustedes les toca hacerlo. O sea, yo no les hago una guía de trabajo docente, que recuerden ustedes la guía de los años 90, que todavía yo encuentro que la sigue recirculando por ahí, y qué bueno que siga recirculando por ahí, porque los maestros no tenemos por qué hacer borrón y cuenta nueva, pero en este momento la SEP dice, no te voy a decir por dónde caminar, camina por donde profesionalmente en tu colegiado docente y en tu decisión didáctica puedas enfrentar. Y un tercer elemento que es clave en este proyecto, el vínculo escuela-comunidad. Es clave por muchas razones, por la gran diversidad social que tiene nuestro país, porque por primera vez la autoridad educativa del país reconoce que no puede hacer un plan nacional que se aplique así como cascada en todas las escuelas del país, porque cada escuela tiene sus condiciones. Si tomamos los puntos extremos, es una escuela en una zona, en una colonia de una ciudad urbana que tiene condiciones de clase media o incluso de clase media alta, frente a una escuela rural, una escuela indígena, frente a una escuela marginada. O sea, si tomamos los dos extremos, tenemos maestros que trabajan en diferentes condiciones. Una escuela unitaria a una escuela completa. Una secundaria a una telesecundaria, etcétera. O sea, por primera vez en el país se reconoce, la SEP formula un proyecto curricular con contenidos nacionales que los coloca en el programa sintético, pero el programa analítico es una construcción que se hace en el colectivo docente. Y esa es una respuesta totalmente diferente, es reconocer la diversidad del país, es reconocer que necesitamos encontrar formas de inclusión social, de encontrar formas de atención a problemas de género. Pareciera que no, pero los problemas de género son totalmente diversos en el país. No es lo mismo, estoy trabajando entre otros grupos, con un grupo de maestros que trabaja en escuelas donde el entorno social, de alguna manera, lo voy a decir, vende a las niñas, o sea, donde familiarmente se ve como algo habitual poder vender a una niña,
Y los maestros, cuando están trabajando en el grupo focal, dicen, es que una de nuestras tareas es ver cómo reconstruimos este tejido social. Porque si no trabajamos como núcleo central de lo que estamos haciendo, esta reconstrucción del tejido social, en realidad la escuela le está dando la espalda a los problemas de la comunidad. No digo que la escuela los resuelva. Lo que estoy diciendo es, la escuela no puede voltear hacia otro lado y decir, esto no pasa. Y tiene que enseñar la dignidad niño, niña, desde que están pequeños en la escuela. Entonces, el vínculo escuela-comunidad es un tema fundamental en esta reforma. Y reconstruir, otros dos elementos que estamos añadiendo, es reconstruir una perspectiva pedagógico-didáctica que había sido marginada en nuestro sistema educativo. En nuestro sistema educativo, lo voy a decir un poco en voz baja, la psicología del aprendizaje fue reemplazando poco a poco el campo de la didáctica. Y el tema de la enseñanza, que está vinculado al tema de la formación humana, de persona, democrática, ciudadana, etcétera, es un tema fundamental y no está en los temas de aprendizaje. O sea, no se aprende a ser ciudadano democrático. O sea, recordemos las clases de lo que se llamó civismo, educación cívica, etcétera. El artículo 123 de la Constitución dice, y lo digo de aquí para afuera, pero yo no me comprometo con mi sociedad a que mi entorno sea mejor. Estamos buscando que el niño ayude a que el entorno donde vive sea mejor. El entorno familiar, el entorno de la colonia, el entorno rural, etcétera, que ese sea el entorno que ayudemos a mejorar. Y esa es un poco la responsabilidad que los maestros estamos asumiendo y que si ustedes ven la historia de la educación mexicana, los maestros siempre tuvieron, nuestros viejos maestros siempre tuvieron esa responsabilidad de no solamente estar frente en la escuela. En un comentario que tenía hoy, en esta semana, con estudiantes de escuelas rurales, me decían, es que los maestros en el medio rural somos muy valorizados. Ahí somos muy valorizados, porque en el medio rural se ve al maestro como alguien que llega a dar algo a la comunidad. Dice, en el medio urbano, lamentablemente ya no se ve así. En el medio urbano se le ve nada más como un trabajador más o como alguien incómodo por el tipo de tareas que deja a los niños. Entonces, estamos frente a esa situación. Y el otro elemento que es clave y que debo reconocer, el acuerdo que publicó la SEP hace aproximadamente 10 días o 15 días sobre evaluación, nos complica mucho la situación, es la forma como incluimos el concepto de evaluación formativa, que viene en el tercero constitucional y que de alguna manera lo tratamos de construir desde la didáctica francófona. Si ustedes pueden encontrar en bibliografía, creo que no está digital, pero si pueden encontrar el libro Evaluación Significativa, que es un libro construido desde lo didáctico. Es por eso que me interesa. Si ustedes lo pueden encontrar, si no me equivoco, está en Paidós, no es muy grande. Un capítulo del libro se llama El pensamiento francófono de la evaluación formativa. Ahí van a encontrar mucha influencia del trabajo que estuvimos construyendo para este tema. Quisimos diferenciar evaluación formativa de calificación. ¿Por qué? Porque si a mí me dice el maestro, usted tiene que entregarme este trabajo,
yo puedo hacer el trabajo, se lo puedo copiar al compañero, lo puedo bajar de internet, puedo decirle, aquí está el trabajo, maestro, ya cumplí con usted. Pero ¿qué proceso de aprendizaje me generó? No, para mí era quitarme el tema de encima. Yo como estudiante debo reconocer, en materias que no me interesaron, yo cumplía. O sea, yo decía, ay, esto lo tengo que memorizar porque así me lo van a preguntar, lo memorizo y me lo pregunto y lo respondo. Pero no era lo que yo quería aprender. Y este es un poco el reto que tenemos en este proyecto. ¿Podemos lograr que el alumno quiera aprender? O sea, fíjense que no estoy hablando de motivarlo, tampoco estoy hablando de maltratarlo, ¿sí? Pero no estoy hablando de motivarlo, estoy hablando de lograr que nuestros alumnos tengan la disposición interna de decir, estoy en clase porque quiero aprender. Porque muchas veces el alumno está en clase porque lo mandó su papá y su mamá, porque está obligado a asistir. ¿Cuántos problemas tienen los profesores de secundaria con los adolescentes o preadolescentes que ya están iniciando su rebeldía y que nos van retando cada vez que pueden? Cada vez que pueden retar nuestra autoridad, están ahí dándole y dándole, ¿sí? Y si bien tenemos que cuidar el aspecto de su desarrollo y de su formación, tenemos que ayudarle a pensar, bueno, ¿y quieres aprender algo? O sea, finalmente estás en la escuela tantas horas, ¿quieres aprender algo en estas horas que estás en la escuela? Para, de alguna manera, tratar de articular algo que, fíjense, si ustedes recuerdan, Didáctica Magna, el primer libro de didáctica, está escrito en 1657, Juan Amós Comenio. Si ustedes recuerdan, Juan Amós Comenio en ese libro dice, solo aprende aquello que se desea, aquello que se considera deseable. La voluntad del alumno no puede ser obligada. O sea, yo le puedo decir, te quedas sin recreo y ahora te quedas haciendo esta tarea. ¿Sí? Le puedo decir eso. Y se va a quedar físicamente aquí y va a estar haciéndolo y haciéndolo de mala gana. Mi pregunta es, ¿va a estar aprendiendo? Puede ser que haya un tema de formación al lado, pero tenemos que buscar articular formación y aprendizaje. Pero en agosto de este año, esas ideas curriculares que construimos, que armamos, que recogimos también colectivamente, no solamente fue inspiración nuestra, o sea, se elabora el marco curricular que fue objeto de discusión, pero después se somete a discusión a nivel nacional y vamos recibiendo muchas respuestas, muchas reacciones, unas diciendo, ¿y por qué no han incorporado esto? ¿Por qué no hacen esto? Etcétera. Y ahí, en función de eso, se fue logrando el plan de estudios que se publicó en 2022. El currículum pasa de ser un currículum preactivo, es la tarea que hicimos los que elaboramos el plan de estudios, a un currículo activo. Yo, como interesado en la didáctica y como muy interesado en la vida de los docentes, en la profesión docente, digo, no me quiero quedar con la primera parte, esa ya la hicimos. Ahora pasemos a la segunda parte, que es ver cómo apoyamos el proceso de desarrollo de este plan de estudios. Ciertamente que ustedes se acuerdan, tendrían que reconocer que este plan de estudios en particular ha sido un plan de estudios muy polémico, o esta reforma ha sido una reforma muy polémica y sobre todo muy judicializada.
O sea, cada rato llueve un amparo de A, de B o de C. Una contradicción. Fue la sociedad la que pidió pilotaje. Se plantea pilotaje y entonces viene el amparo contra el pilotaje. Y no se podía resolver el amparo y la autoridad educativa dice, ¿saben qué? Nos vamos por otra ruta. Nos vamos por la ruta de socializar el plan de estudios a través del Consejo Técnico Escolar. Modificamos el funcionamiento del Consejo Técnico Escolar. Ustedes ven que cada consejo tiene múltiples insumos. Yo sé que quizá no tenemos en mi caso es la capacidad de incidencia, pero no tenemos la sensibilidad para ver cuántos insumos realmente pueden trabajar los docentes. Sí, o sea, yo reconozco ahí que tenemos un problema serio, porque si ven ustedes el Consejo Técnico del 29 de septiembre, era imposible trabajar los insumos. ¿Me dejan sacar el USB que sí debió ser? Yo no me acuerdo dónde lo puse. A mí me dicen que podemos completar su... Si se puede, y si no, tengo acá mi computadora y mi computadora viene. Mi computadora está sin... No sé si se abre el PowerPoint. No, está sin clave. Una disculpa, ¿eh? Zacatecas, ¿verdad? Dice Zacatecas. Zacatecas. Se impulsó entonces este proceso de apropiación del plan de estudios. Yo solamente les recomendaría una cosa, compañeros maestros. Les recomendaría que traten de bajar a su equipo de cómputo estos insumos y traten de tenerlos guardados. Yo sé, no les digo impresos, traten de tenerlos guardados, porque ustedes saben, la tecnología, los cambios de gobierno, etcétera, pueden hacer que en algún momento ya no estén en la página de la SEP. Sí. Tenemos una estructura curricular que también, debo decirlo, es diferente para preescolar y primaria que para secundaria. Porque si bien hay la idea de integración, es un concepto de integración diferente el que se pudo hacer en estos dos niveles del sistema educativo. Y es un concepto diferente que no se pudo realizar por una razón, porque cuando vemos el caso de secundaria, como levantan la mano me quedo distraído, porque como cuando los alumnos levantan la mano, uno piensa, discúlpenme, por eso parece que estoy, que se me va la onda, pero bueno. Lo que nos encontramos con la secundaria, lo que todos ustedes saben, que el contrato de los maestros es por materia y por número de horas. Entonces, ahí no podíamos pensar en una integración total, como sí se pudo pensar para básica, para preescolar y primaria, perdón. Entonces, pensamos en una integración moderada, que si ustedes ven es que los profesores que trabajan matemáticas, física, biología, química, puedan interactuar entre ellos y en algún momento pensar un proyecto conjunto, aunque tienen horario distinto, lo entendemos, ¿sí? El otro problema que tuvimos y que miren, en estas modificaciones uno también aprende de sus errores. O sea, no lo percibimos al principio, fue que en la socialización del plan de estudios los hiciéramos trabajar por campo formativo y no por fase. O sea, si el plan de estudios está pensado por fase,
tendríamos que haber pedido que el Consejo Técnico se abocara a una fase, sobre todo porque si damos la idea de campo formativo, entonces lo que hacemos es, decimos, queremos integrar y al mismo tiempo desagregamos. Y eso fue lo que nos aconteció. Diría, nos aconteció porque había que tomar una respuesta frente a lo que estaba pasando en el sistema educativo, frente a la necesidad de socializar el plan de estudios. También yo he dicho en otros lugares, he dicho, es que participar en un diseño curricular para uno es como un laboratorio, porque ahí se va dando cuenta de los errores que tiene la construcción curricular y dice, la próxima ya no lo voy a hacer así. Pero hay algo que nos preocupa mucho y es la concepción de este plan de estudios es de un currículo vivo. ¿Qué queremos decir con un currículo vivo o que tiene vida? Que no es el currículo que define la SEP y que después ustedes llevan al aula. ¿Sí? O sea, la visión histórica que ha tenido el manejo de planes de estudio, no solamente en México, sino en el mundo, de que una autoridad define el plan de estudios y los maestros lo que les toca es qué quieren decir, qué me toca hacer, etcétera. Sino hoy le dimos vuelta a ese asunto. Y le dimos vuelta a ese asunto y decimos, sí, la SEP hace un plan de estudios y hace contenidos nacionales y principios de desarrollo de aprendizaje nacionales. Y ahí termina su tarea, porque empieza la tarea de codiseño en las escuelas. Empieza otra tarea. Hoy mis amigos me mandaron a mi WhatsApp en la mañana un libro de Trillas, no le estoy haciendo promoción, por favor, un libro de Editorial Trillas que dice, programa analítico, no es un libro académico. O sea, cuando nosotros pensamos programa analítico, no pensamos en un documento. Esto ha sido muy complicado irlo trabajando. Pensamos en un proceso de discusión permanente, cada consejo técnico escolar, o sea, un proceso de cada consejo técnico escolar, en donde los maestros fuéramos revisando cómo estamos avanzando, cómo estamos organizando, qué está aconteciendo con nuestros alumnos, etcétera. El cambio fundamental, además de esta vinculación con comunidad, el cambio fundamental es este plan de estudios exige un trabajo del colectivo docente. Eso es complicado cuando nos han enseñado que lo que tenemos que hacer es, yo veo el plan de estudios y yo soy responsable de matemáticas en primero de secundaria o soy responsable de cuarto de primaria y entonces yo veo cómo lo organizo. Y ahora lo que se está diciendo es, maestro, por favor, discute con tus compañeros en el Consejo Técnico Escolar qué formas, qué temas vale la pena enfatizar y cómo. Ya está, entonces... ¿Usted le puede mover con el... que yo le puedo mover, pero ¿a dónde apunto? No mueve. Me cuesta mucho moverlo así. Muévanle un poco ustedes, ¿no? Yo les digo. Ya, ahorita ya va. Pero ya no quiere. Ya estamos. Ya me salí. Ahí estamos. Entonces, es un currículo vivo. Y como currículo vivo, una parte la hace la autoridad educativa y otra parte empieza a trabajarse en los consejos técnicos escolares. Por eso hablamos de un concepto curricular. No les voy a mentir, porque aquí no los voy a engañar en esto. Este concepto curricular de liberación del currículo
es un concepto de los años 70 del siglo pasado. Evidentemente, si fuera una clase de teoría curricular, les diría cuáles son los autores recientes, porque hay autores recientes que están trabajando este tema y enriqueciéndolo. Pero deliberación curricular, la idea de deliberar, o sea, de discutir el currículo, fue elaborada primero por norteamericanos, luego por estadounidenses y de Australia, australianos. Y yo pienso que hoy ya está, como todos los temas curriculares a nivel socializado ampliamente, el tema de liberación plantea quién delibera lo que puede ser el currículo, no el que lo diseña, sino el que lo tiene que aplicar. ¿Y con quién lo delibera? Con sus colegas, con los que está trabajando. Entonces, cuando decimos Consejo Técnico Escolar, el Consejo Técnico Escolar es el espacio de la deliberación curricular donde los maestros tienen que decir, a ver, esto está funcionando en esta escuela, esto no está funcionando. No nos estamos dando cuenta de un problema de agresión de niños hacia niñas o de ambos, niños y niñas indistintamente. No nos estamos dando cuenta que hay una zona en donde hay cierto riesgo de adicciones. O sea, no nos estamos dando cuenta de algo, que vamos sobre la marcha de la escuela identificando, de suerte que podamos tomar problemas, por eso es comunidad, escuela, alumno, podamos tomar problemas en alguno de estos niveles y empecemos a pensar, y ahora cómo organizamos nuestro trabajo. En ese sentido, la SEP propone el currículo nacional, pero en realidad en cada escuela se hacen adecuaciones, ojo, porque algunos supervisores entendieron o directores entendieron en cada escuela se vuelve a hacer el diseño curricular. Y entonces los maestros evidentemente me dicen, hoy estamos agotados. No se trata que hagan un nuevo diseño curricular, no se trata, y lo quiero dejar muy claro, que se hagan un nuevo programa. Se trata que sobre lo que la SEP plantea puedan elaborar notas, y voy a decirlo así, notas sobre qué es lo que me corresponde trabajar o debo trabajar en función de esta escuela. Con algún grupo que estamos trabajando, yo les decía, a ver, si ustedes trabajan con niños campesinos que producen maíz, entonces sí pueden tomar el maíz como la producción de maíz como un objeto, como un problema que organice su plan de estudios. Claro que va a ser diferente el niño que trabaja con los padres la producción del maíz o que acompaña los sábados a la madre a vender maíz al mercado, que el niño que va con su familia a comprar maíz al mercado. La mirada del maíz es distinta en uno y en otro. El desarrollo del pensamiento matemático, por supuesto que es viable en ambos casos. El desarrollo del pensamiento científico también. El desarrollo del español, por supuesto que sí, aunque también estamos reconociendo que el niño tiene derecho a aprender en su lengua originaria, cuando su lengua originaria sea la lengua de su comunidad. Entonces, ahí el reto que se tiene es, bueno, tenemos suficientes maestros para trabajar en náhuatl, en zapoteco, etcétera, etcétera, y es ahí donde vamos a tener un límite, ¿sí? Pero la SEP propone el plan de estudios y en cada escuela se hacen adecuaciones y se van a hacer adecuaciones muy distintas. Hay niños que en su entorno familiar tienen acceso a la tecnología digital. Hay niños que su entorno familiar no les permite este acceso. Entonces, dependiendo de todas estas condiciones, es donde de alguna forma
se va a tener que trabajar. Y entonces pensamos que el currículo en esta perspectiva se enriquece desde las escuelas. En agosto se empieza a aplicar el plan de estudios. Esto lo he sacado con grupos focales y con reuniones con maestros, y empiezan lo que yo llamo focos rojos. El retardo en la publicación del programa sintético. O sea, por más que le insistimos a la SEP, los que estuvimos en la parte de diseño, ya publica los definitivos, por alguna razón que no me queda, bueno, sí me queda claro, pero no acepto, dijeron no, hasta que vaya el siguiente curso escolar, hasta que estén los libros de texto. Y entonces los maestros estuvieron 6 meses trabajando con versiones preliminares de los programas sintéticos, y en muchas escuelas, sabemos, nos lo han dicho, cuando llegaron los programas definitivos, dijeron, pues ¿para qué nos hicieron trabajar? Nos hacen trabajar el doble. Ahora tenemos que volver a empezar, ya que nos habían pedido, ahora otra vez tenemos que volver a empezar. Algunos maestros en los grupos focales dicen, bueno, pero no estuvo tan mal, porque finalmente hicimos el ejercicio de conocer esta forma. De todas formas, en la seriedad académica no era lo que correspondía. Sí, no era lo que correspondía, y esto hay que reconocerlo. Sí. Ciertamente que además los insumos han recargado el trabajo de los consejos técnicos escolares. O sea, si bien la idea de los insumos no es mala, porque la idea es que esté el insumo ahí para cuando el maestro lo necesite consultar, yo no sé si ustedes lo han consultado o no, o sea, no sé si después se regresan a consultar el de junio o el de mayo, o se dedican solo a consultar los de septiembre. Y entonces ahí es donde esto se vuelve un problema que no es como fue pensado, que no es como fue concebido. Hay algo, y perdón que lo diga, pero creo que es importante decirlo. Por alguna razón, este plan de estudios, la SEP nunca ha aceptado publicarlo por escrito. O sea, todos los otros planes de estudio y todos los otros programas siempre estuvieron impresos. Eso es lo que me refiero. Pero sí les recomendaría que por lo menos el plan de estudios completo y los contenidos sintéticos del grado que estén trabajando o del campo formativo que estén trabajando, en el caso de secundaria del grado, en caso de primaria, bueno, ahí sería ahí sería el grado, sí, en secundaria más bien me refería al campo formativo que reúne matemáticas, física, química, etcétera, que lo tuvieran impreso, porque necesitamos subrayar, necesitamos poder hacer enlaces, sobre todo ahora que después de esto vienen los libros de texto, y una concepción del libro de texto que se salió de la concepción histórica. La concepción histórica era lección 1, lección 2, lección 3, lección 4. Hoy no es así. Hoy es proyectos, el libro de nuestros saberes, el otro libro que me cuesta trabajo siempre recordar su nombre, el quinto libro. ¿Mande? Ahí no alcanzo a escuchar. Pero bueno, de todas formas, ¿no? El tema que tienen los libros de texto y que los hace complicados en su manejo es que hay proyectos pensados como escuela, hay proyectos como comunidad y hay proyectos de aula. Pero además eso remiten a libros Nuestros Saberes y remiten luego al otro libro también, que ahorita no recuerdo su nombre, al tercer, Múltiples lenguajes. Gracias, maestras, gracias. Pero no remite en términos de decir vaya a tal página, sino que remite en términos de decir
usted puede encontrar ampliación de esta información en este otro libro y este otro libro. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Porque le estamos enseñando al niño desde primaria que la información no viene en un libro, que la información viene de diferentes lugares. Ubican que también trae un código QR para aquellos lugares donde hay tecnología, que también se pueda abrir el código QR si es de interés del niño. Puede ser de interés del maestro, por supuesto. Y trae también actividades, recomendación de actividades para la familia. O sea, ahí ven ustedes que es otra complejidad de libros que no tiene su secuencia. La SEP no proporcionó o no proporcionamos suficiente tiempo para articular plan de estudios, contenidos sintéticos y principios de desarrollo, programa analítico y luego además libros de texto. Yo entiendo, cuando los maestros me dicen estamos agotados, sí, lo reconozco. Ha sido una carga de trabajo enorme. Pareciera que ahora con autonomía curricular los hemos castigado. O sea, ¿quieres autonomía curricular? Pues ahora ahí te va todo el paquete a ver qué haces con ello. Pero no es esa la idea. La idea es que ustedes vayan encontrando la forma de trabajar con estos libros. Eso creó mucha incertidumbre en los maestros. Eso también, ¿saben qué? Cuestionó de alguna forma el saber experiencial que han acumulado durante todos sus años de trabajo. Hay un autor, Tardif, que plantea 5 tipos de saberes en los maestros. 5 tipos de saberes. Saberes profesionales, sobre todo en el caso de secundaria, bueno, yo de matemáticas o yo de ciencias, etcétera. En el caso de primaria se da de otra manera. Saberes curriculares, que es en lo que yo digo, bueno, este plan de estudios, ¿qué quiere? Saberes profesionales curriculares, disciplinarios, o sea, ¿qué sé de matemáticas? Saberes que recibió en la formación y saberes experienciales. Es la primera vez que estamos reconociendo, porque viene en la literatura francesa, en particular la canadiense, en la literatura didáctica canadiense, hablan de la importancia del saber experiencial del docente. Porque el autor Tardif, Maurice Tardif, que su libro se llama así, Los saberes docentes, Maurice Tardif lo que plantea es, en la práctica, los docentes no buscamos coherencia teórica. En la práctica buscamos resolver el problema que tenemos enfrente. Si tenemos un alumno que está agrediendo a otro, si tenemos un alumno que repetidamente vemos que no avanza, o sea, no me pongo a pensar ¿y qué dice la teoría de la psicología? ¿O qué dice la teoría de la didáctica? ¿O qué dice esto? Sí, no me pongo a pensar eso. Lo que tengo que hacer es actuar. ¿Y saben qué? Como dice Freinet, muchas de las respuestas que damos, en primer lugar, voy a decirlo con cuidado, vienen como ocurrencia, yo diría, ante la angustia. Se está portando muy agresivo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer ahorita con su agresividad? ¿Lo puedo sancionar? Ya sé que con la sanción probablemente logre que se salga de la clase o cualquier otra, quitarle puntos, etcétera, pero no logre que él reflexione sobre su comportamiento. Entonces, ¿cómo ideo algo para que este muchacho o muchacha entre en otra dinámica? ¿Sí? Y estamos siempre frente a retos. Toda clase nos crea miles de retos permanentemente. Creíamos que estaban en el momento de mayor motivación y se nos van para otro lado. ¿Sí? Entonces, toda clase siempre nos tiene que tener
nos tienen una atención permanente. Lo que dice unos autores, y tienen razón, por ejemplo, el profesor Murieu diría, para eso tenemos los saberes didácticos, ¿sí? Nuestra formación profesional. Lo que diría Tardif es, pero también tenemos nuestra formación experiencial, lo que la experiencia nos da. Esto es fundamental. El acuerdo de evaluación que publicó la SEP hace unos, ¿qué será?, 15 días, el acuerdo de evaluación del aprendizaje que publicó la SEP contradice los presupuestos del plan de estudios. No le voy a dar vuelta. Contradice los presupuestos del plan de estudios. En el plan de estudios queda claro que la evaluación formativa no tiene calificación. Y ahora que están pidiendo que uno diga por campo formativo la evaluación formativa del alumno, nos matan. Y si somos profesores de secundaria, realmente es para pegarse un tiro. En serio. Porque ¿qué es lo que hacemos si somos profesores de secundaria? Si tiene 8, pongo como recomendación que, voy a decir algo, que tenga mayor dedicación en... Si tiene 9, pongo que sí se ha esforzado, pero que todavía le falta hacer un avance más. O sea, lo que hacen los maestros, porque eso se hizo en la reforma 2011, es tener en Excel ya sus respuestas tipificadas y decían, 8, te toca te toca esta recomendación. O sea, algo que decíamos y que el plan de estudio lo dice con claridad, no formalices la evaluación formativa. La evaluación formativa tiene que nacer de la reflexión del alumno. Ayúdale a reflexionar, eso sí. A ver, ¿por qué no estás aprendiendo? ¿A qué te estás enfrentando? ¿Qué problemas estás teniendo? Obviamente con un adolescente es de una manera, con un niño de quinto, sexto es de otra manera, con un niño de primero y segundo es de otra forma. O sea, no vamos a homologar la forma de trabajo. Pero la clave de la evaluación formativa es que nazca del sujeto. Precisamente lo que nos pasó en el sistema educativo, me puso 7. O sea, él me pone 7, ¿no? Yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, es regresarle al alumno la responsabilidad de su formación y de su aprendizaje. Que él sea el primero que la analice. Y para eso también se está planteando que haya un trabajo después entre pares de jóvenes, de niños, de adolescentes, etcétera, donde digan, a ver, nosotros vemos que estás trabajando así, o nos distraes cuando tú traes tu juego o traes tu celular, etcétera. Que sea entre ellos, porque entre ellos el juicio es de pares. En maestro-alumno el juicio es de autoridad. No digo que no ejerzamos autoridad, lo que digo es que la evaluación formativa necesita nacer del sujeto. Si no, si a mí me dicen, es que no te estás esforzando mucho, por adentro digo, ay maestro, es que no me interesa esforzarme. Sí puedo decir, su materia no me interesa. O puedo decir, la verdad es que sí me he esforzado. O puedo decir, tengo tantos problemas ahorita en mi vida personal que no me importa la escuela. Están pasando, mis padres se están peleando y yo estoy, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante. El otro gran tema que tenemos aquí es no trabajamos de manera adecuada con directivos y con supervisores escolares. ¿Por qué? Porque yo creo que este plan de estudios, al ser una concepción distinta, no le hemos dado, el otro día alguien me lo decía como crítica y tiene mucha razón, me decía, ¿y ustedes cuándo pensaron en la tarea que tiene que realizar el ATP, el supervisor, el director, donde hay mesas de comisión pedagógica? ¿Ustedes qué pensaron de ellos? Y si no pensamos,
y le decimos al director, al supervisor, ahora sigue ya tú trabajando, pues él trabaja de la forma que sabía. Y por eso hay muchos directores y supervisores que lo que piden es entrégueme el programa analítico. Cuando el programa analítico en nuestra concepción no es un documento entregable, es un trabajo de la escuela. ¿Puedo? No. Yo sé que los supervisores y los directores me van a colgar ahorita aquí. Sí. Puedo pedir un informe de cómo se concibió las modificaciones que se propusieron, pero no un programa analítico, porque yo entiendo cuando me dicen estamos cansados, y es que incluso en algunos excesos casi les piden que hagan otra vez el programa que está en el plan de estudios, cuando en realidad es una tarea de interpretación, de adecuación y de incorporación de nuevos elementos. Pero alguien tiene que asumir la responsabilidad, y yo tengo que decir, los tiempos en este proceso de diseño nos comieron. Mi cabeza, que suele pensar más en los maestros que en los supervisores y en los directores, hizo que no nos diéramos cuenta que ahí había un foco rojo que había que atender en su momento. Ya no está la presentación. Con Ana Laura Gallardo diseñamos esta estructura para dar a entender la dinámica que hay entre plan de estudios y plan de clase. Voy a ir un poco más rápido, pero ¿qué problemas observamos? Los materiales no están impresos, ya lo dije. Afirmar que no tienen claro qué problemas abordar. O sea, hemos encontrado comunidades docentes donde dicen en los grupos focales, es que no sabemos qué problema abordar. Hay tantos problemas en el entorno que no sabemos cuál abordar. Y en este sentido, parte del problema también es que para primaria se pensó, por la estructura de la apropiación que se dio desde el mes de agosto de este año, que el proyecto se hacía por campo, cuando en realidad el proyecto se tiene que hacer por fase, para articular también los proyectos, los campos formativos. No encuentran en la propuesta la respuesta a cómo hacerlo. O sea, sí, cuando hablamos de profesionalidad docente, estamos considerando que el docente es el que tiene que dar respuesta a cómo lo hago con este grupo. Incluso quienes trabajamos, por ejemplo, en secundaria, nos damos cuenta que lo que trabajo con el grupo primero A, no lo puedo trabajar con el grupo primero B de la misma forma, porque son dos dinámicas grupales distintas, ¿sí? Entonces, no hay forma, maestros, no hay forma de decirles cómo trabajen. Yo en muchas cosas soy un didacta muy freinetiano, y Freinet, en el libro Técnicas Freinet para la Escuela Moderna, dice: asistí a los congresos de la escuela activa en Europa, leí a Montaigne y a Rousseau. Cuando regresé a mi aula me sentí solo. Nada de lo leído y escuchado me servía para trabajar con mis alumnos. Eso nos pasa. Esta conferencia no les va a servir para trabajar con sus alumnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el único que puede encontrar la forma de cómo trabajar con sus alumnos son ustedes, a partir de su lectura del plan de estudios, a partir de su formación, a partir de su experiencia y también a partir de cuántas ganas tengan de hacer este plan de estudios como un proyecto personal.
Si ustedes no quieren, no les interesa hacerlo, no hay forma, no hay manera. Si Comenio escribió, la voluntad del alumno no puede ser forzada, yo lo completaría ahorita diciendo, la voluntad del maestro tampoco puede ser forzada. Si llega mi supervisor, si llega mi supervisor y me dice, ¿usted me va a entregar la planeación así? Yo se la entrego así. Pero cuando llega al salón de clase y no esté el supervisor, yo voy a trabajar como yo sé trabajar con los alumnos. ¿Sí? Entonces, cuidado con lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo es que somos profesionales de la educación y como profesionales nuestra responsabilidad es la formación y el aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Sí? Y en ese sentido, lo que sí nos podrían preguntar es, maestro, ¿y por qué lo hizo? Y les voy a decir una cosa, todos los maestros nos equivocamos, pero lo que no hemos tenido en el sistema educativo es la posibilidad de reflexionar sobre nuestros errores. Y ahí nos pasa lo que Bachelard establece, quien no se da cuenta del error no cambia. Pero no que me señalen el error, no que vengan y me digan, oiga maestro, le quiero decir que usted está equivocado en esto, sino que yo empiece a percibir que esto que estoy haciendo, y no nos engañemos, no nos engañemos. Cuando trabajamos con los alumnos, hay clases donde decimos, hoy la dinámica de trabajo funcionó. Hay clases donde decimos, la libré. Y hay clases donde decimos, fue un fracaso total. ¿Sí? O sea, si esta reflexión no la podemos llevar al plano de entonces, ¿qué tengo que hacer? No logro modificar mi práctica. Esa es una de las críticas más fuertes que yo le hice al sistema de evaluación que se instauró en 2013, que pensaba que resolviendo un examen y reportando una práctica, ya con eso era una evaluación del docente. La tarea docente es muchísimo más compleja. Es como si yo quisiera evaluar la función padre o madre en relación a su hijo, aplicándole un examen y aplicándole que me dé una reporte de qué actividades hizo el lunes con el niño o la niña. ¿Sí? O sea, nos obligaron a hacer algo que no es nuestra profesión. Nuestra profesión tiene una dinámica permanente, porque además la forma de trabajo que me funcionó con el grupo 1, esa forma de trabajo con el grupo 2 no me va a funcionar. O sea, cada vez tengo que estar encontrando cómo interactuar. Por eso Murieux, un didacta francés, dice, los docentes nunca acabamos de construir nuestra estrategia didáctica. Los docentes nunca acabamos de construir nuestra estrategia didáctica, por una razón, muy simple la razón, porque la que yo encuentro hoy, mañana tengo que modificar. Sí. El otro tema es, los docentes no saben trabajar sin formato. Miren, ya alguno de mis colegas me ha dicho, la batalla de los formatos ya la perdiste. Yo como sigo siendo en eso terquito, yo digo, hay que acompañar a los maestros a decirles, el formato es solamente un instrumento de apoyo. Yo planifico mis clases en la universidad porque sí las planifico, pero las planifico en espacios a veces de media cuartilla. ¿Sí? ¿Y saben qué? Cuando llego al salón de clases tengo que cambiarlo. O sea, la que planifiqué para el lunes con mis alumnos de didáctica, o sea, estos tendrían que ya estar bien avispados, ¿no?
la que planifiqué para el lunes, ninguno de los puntos planificados fue como se llevó la sesión. Porque los alumnos te van orillando a tomar decisiones sobre la marcha. Por eso me incomoda que le pidan al docente, a ver, dame una planeación de tu clase. La planeación de mi clase es algo preactivo. En realidad dime cómo lo hice activo, o sea, qué reporte te puedo dar. ¿Sí? Y este reporte va a ser desde mi mirada, no desde la mirada del alumno. ¿Sí? Otro tema, el tiempo del Consejo Técnico Escolar no es suficiente para abordar todos los problemas que se tendrían que abordar. Y hay una demanda de formación que ciertamente nos ha rebasado. O sea, hay más de 1.200.000 maestros en el país. Si estamos trabajando, en el caso donde yo estoy, estamos trabajando con 500 maestros, pues no es nada respecto al país. O sea, el número de docentes del país demanda un proceso de formación mayor al que tenemos capacidad de ofrecer. Hago una acotación. Utilizamos la expresión capacitación y formación porque el tercero constitucional lo marca. Pero técnicamente los profesionistas necesitamos formación continua, no capacitación. No nos tienen que capacitar en nada. Sí, pero utilizamos el término, incluso en los reportes oficiales que tenemos que dar a la SEP, el programa se llama Programa de Capacitación Docente. A mí me incomoda la palabra porque finalmente me incomodan muchas cosas que se plantean para los docentes. Voy al segundo tema, que es ¿qué observamos con el plan de estudios? Observamos una dificultad para articular los contenidos en los campos formativos. O sea, pareciera que algunos, incluso algunos supervisores dicen, preséntame un proyecto por campo formativo. O si no, lo que dice el libro del maestro, que también no fue consultado y me parece medio absurdo, este campo formativo por proyectos, este campo formativo por STEAM, este campo formativo por ABP, sí, o sea, es volver loco al maestro. Me queda muy claro, es volver loco al maestro cuando no pensamos en algo mucho más sencillo. Ahora, sí hay una dificultad en preescolar y primaria para construir un proyecto que articule varios campos formativos. O sea, si estamos hablando de integración, tendríamos que pensar la articulación de estos campos formativos. Esto se complica más en secundaria, porque en secundaria el contrato de los docentes no coinciden los horarios. Los docentes tienen a veces que ir de una escuela a otra. Yo he dicho, y miren, me han linchado ya los youtubers, ya lo tengo clarísimo. Ayer una compañera me lo decía, es que estás pidiéndole a los maestros que trabajen tiempo extra. Es que los maestros siempre hemos trabajado tiempo extra, discúlpenme. Las tareas de los alumnos, ¿dónde las revisamos? Los exámenes, ¿dónde los revisamos? La preparación de clase, ¿dónde la hacemos? La elaboración de material didáctico, ¿dónde la hacemos? ¿Sí? O sea, aquí lo que yo estoy planteando es que en la responsabilidad que siempre hemos tenido, nos organicemos como consideremos, en el caso de secundaria, para articularnos en algún proyecto. Viene el 2 de octubre, después viene la Navidad. Podríamos pensar un proyecto que articule las materias, porque en este caso son materias que integran un campo formativo. En el caso de preescolar primaria, la cuestión es otra. Y un tema importante ahí, los ejes articuladores no tienen que estar en cada proyecto. O sea, en un proyecto puedo definir 1 o 2 ejes como prioritarios y los otros ejes son ejes que articulan.
no son ejes obligatorios. ¿Sí? Donde hay violencia de género o violencia escolar, probablemente esto sea un tema que articule. Pero donde hay problemas de producción o dificultad para reconocer lo que se produce en el campo, etcétera, probablemente este sea el tema. Donde hay problemas de niños que vienen de otras culturas, el tema de inclusión cultural probablemente sea el tema más relevante. Y así podría ir repasando el tema de los ejes. El codiseño curricular, ya dije lo que quería decir, lo más importante. No se trata de que tengan que hacer un plan de estudios, no se trata de que tengan que hacer un programa. Se trata que sobre el programa establecido, que yo les sugeriría que lo imprimieran, el programa sintético de lo que les corresponda, que lo imprimieran, que vieran qué adecuaciones, qué adendas, qué reorganización de contenidos interna hacen o qué incorporación de otros contenidos. O sea, se trata de que trabajen con el programa, no de que hagan un nuevo programa, porque esto dificulta totalmente. Solo la última frase: el programa analítico no es un documento, es una etapa de reflexión del colectivo docente. En algunos grupos focales lo que me han planteado, ahora no quiere, en algunos grupos focales lo que me han planteado es que no sabemos cómo trabajar un proyecto. Incluso un maestro me decía: sé trabajar proyectos en la reforma 2011 por asignaturas, pero no sé cómo acomodar esto cuando me piden que parta de un problema. Entonces, para estas personas estoy sugiriendo este material. El aprendizaje basado en proyectos se encuentra en Internet y lo que plantea este documento es: se busca dar respuesta a una situación determinada o a un problema. Investigar o evaluar el problema, un asunto concreto o un tema complejo. Y el tercer punto es elaborar, diseñar o construir un producto. Si quieren, los autores ¿Se me volvió a atorar? Si me ayudan con la diapositiva. ¿Sí pueden ayudar con la diapositiva, por favor? Es pasar la siguiente. Gracias. No, creo que te adelantaste una. Ah, no, está bien, no, está bien, está bien. O sea, por eso le coloqué trabajar por proyectos integrados. Partir de un problema de la realidad requiere que organicemos al grupo en pequeños grupos. Ojalá que lo que en los proyectos de formación que tengan aquí en la entidad se vuelva a recuperar algo de lo que se llamaba dinámica de grupos en la reforma de los años 70. No como técnicas grupales, ojo, no como técnicas grupales, sino como la intersección entre los desarrollos de la sociología con la psicología. ¿Sí? Y que de alguna manera empiecen a ver que en un grupo hay fenómenos grupales, hay fenómenos de resistencia, hay fenómenos de boicot, hay fenómenos de colaboración, hay distribución de liderazgos, etcétera. O sea, el estudio de los grupos es un estudio psicosociológico que ya tiene muchísimo desarrollo conceptual. Yo no podría recomendar ahorita algún libro, pero sí es importante que vean la reacción de los alumnos como una reacción grupal. O sea, algo que cuando nos formaban en teoría grupal, algo que nos decían los que nos formaban es: todo fenómeno de un grupo
tiene que ser analizado desde un enfoque de qué pasa en el colectivo, no qué pasa en determinado sujeto, sino qué sucede en el colectivo que ahorita no le gusta hacer esta tarea, que ahorita está aburrido, etcétera. Es el colectivo grupal el que se manifiesta. Los proyectos tienen una duración variable. Perdón que insista en esto, pero esto es porque los grupos focales están diciendo, los supervisores nos exigen un proyecto por campo formativo o nos exigen un proyecto por cada consejo técnico escolar. No. El proyecto, dependiendo del tamaño del proyecto, dependiendo de la coyuntura, por ejemplo, un proyecto del Día de Muertos podría ser mucho más corto que un proyecto sobre un fenómeno que afecta directamente a la comunidad, como es violencia. Entonces, la magnitud del proyecto tiene que ver o los tiempos del proyecto tiene que ver con la magnitud del problema que lo esté organizando. Y requiere una planificación sencilla. Estos autores establecen estos pasos, Yo no digo que los sigan, yo nada más digo que tengan claridad que un proyecto tiene pasos. Desde presentar un desafío, eso me gusta de los argentinos que hicieron este trabajo, esto es más de la didáctica argentina, o sea, presentar un reto al estudiante, ¿sí? Luego analizar los conocimientos previos y las necesidades que tienen los alumnos, planificar y organizar, búsqueda y síntesis de información, elaboración del producto final y luego presentación del producto final. Una colega comentaba lo que estaba haciendo en preescolar en el grupo focal y nos llamó mucho la atención. Dice, decidimos para el trabajo con los niños de tercero de preescolar que hicieran una recuperación de saberes de la comunidad. No una recuperación como puede hacer el alumno de sexto de primaria, sino como hace un chiquito de 4 años, 5 años. Dibujaron algunas imágenes sobre estos saberes de la comunidad, hicieron un tríptico, le pidieron a sus papás que lo fotocopiaran y luego lo iban a repartir al señor de la tiendita, al señor de las tortillas, al señor que vende la jícama en la calle, etcétera, explicándole, lo hicimos en la escuela porque queremos que usted conozca que en nuestra comunidad los saberes son con la sencillez que un niño de 4 años puede hacer. La maestra decía, un compañero docente de primaria que había dicho, yo no me voy a meter con la reforma porque todo esto de la reforma no me parece, cuando vio el entusiasmo de su niña yendo a repartir los folletitos y comentando con las personas por qué lo había hecho, me dice, maestra, creo que el tema de la reforma que me está convenciendo. O sea, voy a otro tema que está ligado con No vamos a cambiar de la noche a la mañana como varita mágica. Ojo, llevamos en nuestra espalda, los 12 años, 12 y 4, 16 años de escolarización para ser docente. O sea, toda la escolarización que nos hicieron para ser docente. Luego, todos los años que llevamos trabajando de una forma de ser docente. Y ahora nos están diciendo, modifícala. Y por eso hice referencia a Tardif, porque Tardif, cuando yo decía al principio, el docente no busca coherencia teórica, sino resolver el problema de la práctica, lo que Tardif está diciendo es, los docentes aprendemos en la práctica. Y la práctica profesional es la que nos hace distintas o distintos a otras profesiones. O sea, ¿cuál es la dificultad que tenemos, por ejemplo, en las facultades de pedagogía o de ciencias de educación universitarias? Que los alumnos estudian educación y me pueden repetir lo que dice Mérieux o lo que dice Tardif, pero no entienden qué pasa en la práctica. El maestro es el que entiende
en la práctica esto qué problemas le conlleva. Finalmente, yo creo que ya no me funciona esto, si me ayudan. Finalmente viene la planeación didáctica. Esa ya es responsabilidad de cada uno de ustedes. Eso es también para lo que se les ha preparado, para que puedan hacer una planeación. Yo no digo una planeación monstruosa, una planificación que permita decir, voy a trabajar por esta ruta. Yo pienso que hemos exagerado en la supervisión escolar, en la dirección, hemos exagerado en términos de decir, te tengo que dar el visto bueno a tu planeación. Le doy el visto bueno a una planeación que en la práctica camina por otro lado. Entonces, mejor que darle visto a la planeación, pensemos cómo acompañamos a los docentes en este proceso en donde saben que, y nos queda claro, estamos poniendo en entredicho la práctica docente que hemos tenido por muchos años. Eso es. Algunos nos han dicho, es que ustedes se inspiraron en el movimiento Escuela Activa. Sí, 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 sí. Hay mucha inspiración en el movimiento Escuela Activa. Aunque no se encuentra fácil, ¿quieren un libro clave en esto? No está ni siquiera citado en el plan de estudios. Es la escuela modo de empleo. La escuela modo de empleo de Philippe Mérieux, donde Mérieux repasa el movimiento Escuela Activa con mayor cuidado que lo que yo podría hacer ahorita en la conferencia, y entonces permite ver cómo el ideario de la Escuela Activa es centrarse en lo que el alumno puede hacer, no centrarse en lo que los maestros hacemos. Sí, entonces les toca realizar una planeación didáctica de acuerdo a su grupo y a sus condiciones. Se fundamenta en un trabajo situado significativo de acceso y discusión de información, pero aquí la clave es situado. O sea, ¿cómo voy a vincular o cómo voy a partir de la realidad que vive mi estudiante para que esta realidad la traiga acá? O sea, si el niño puede ir a hacer entrevistas y llevarlas en un celular grabado, etcétera, pues podrá ser esa la forma. Pero si el niño no puede hacer eso, pues dirá, estuve hablando con el señor de la tienda quien me dijo esto. Evidentemente el niño tendría que estar acompañado de un adulto, nos queda claro. Y aquí, de alguna manera, estamos pensando que si los padres de familia se involucraron en la pandemia, ahora después de la pandemia también sigan involucrándose en la responsabilidad de los aprendizajes y formación de sus hijos. Reconozca tiempos para la evaluación formativa. Creo que me he excedido mucho en la conferencia. Hace rato decía, el libro Evaluación Significativa trae un capítulo del pensamiento francófono sobre evaluación formativa por una razón, siempre digo que no me voy a extender y me extiendo, por una razón, porque si la evaluación formativa nace en el pensamiento estadounidense, nos queda clarísimo, nace en el pensamiento estadounidense, la evaluación formativa hacia los años 90 del siglo pasado se empieza a diversificar y empieza a tener la perspectiva de surgimiento y una perspectiva francófona que es muy diferente. La perspectiva del surgimiento, lo aclaro, es que haya instrumentos de evaluación formativa. Entonces yo hago una lista de cotejo y digo, están más o menos interesados, ahí ya hay algunos que se están levantando y voy haciendo mi cotejo en la lista. ¿Sí? Y entonces el que hace la evaluación formativa es el docente. Le servirá al docente, no le sirve al alumno. Lo que plantea toda la didáctica francófona, no hay autor que no lo plantee, es la evaluación formativa, si no nace del sujeto, no tiene significado. ¿Sí? ¿Quién es el único que puede decir, quiero mejorar mi aprendizaje? El sujeto.
O sea, no puede ser desde fuera, mejora tu aprendizaje. O sea, desde fuera no me sirve. Como cuando los padres le dicen al hijo, ahora tienes que obedecerme, ahora tienes que hacer esto. Pues sí, lo puede hacer por obligación, pero no necesariamente lo hace como un acto formativo del sujeto. ¿Sí? Entonces, por eso hice un video y luego hice un pequeño escrito que publicó alguno de los periódicos de maestros, no me acuerdo cuál, sobre el timing, le llamé, el timing de la evaluación formativa. Porque la evaluación formativa no se planea. Encuentro que el grupo no está trabajando y es el momento. Encuentro que el grupo no pudo hacer la tarea y es el momento de decirles, a ver, ¿qué está pasando? Analicemos qué está pasando. Encuentro que hoy están muy relajientos, a ver, analicemos por qué estamos relajientos. ¿Sí? O sea, no la puedo prever, puedo saber que existe y darle un espacio en mi trabajo. Y calificación, que es lo rojo, son entregables. Son entregables, que puede ser el cuaderno, que puede ser un examen, que puede ser una tarea, etcétera. Es lo que yo tengo evidencia para decir, usted va a tener un 8, un 9 o un 10, porque es un entregable. Pero su proceso de aprender y su proceso de formación pasa por otra ruta. Hay algo que he escrito prácticamente desde mis primeros escritos de evaluación, o sea, desde 1982 lo he escrito y lo he venido fortaleciendo más, es la calificación. La calificación es un invento del sistema escolar, es un invento administrativo del sistema escolar en el siglo XIX. Yo me pregunté leyendo las didácticas, ¿por qué este autor no habla de evaluación o de calificación? ¿Y por qué este autor? O sea, pregúntenle a Comenio si habla de eso y va a hablar de examen, pero no va a hablar de número para el examen. El examen para Comenio es para aprender. Por eso dice Comenio, levante, mande que dos, una vez que resolvieron, mande que dos se levanten y en público discutan la pregunta, y mientras discuten los dos que están levantados, que todos corrijan en su cuaderno lo que tengan que corregir, de suerte que terminado el ejercicio nada quede de error. Es muy interesante el concepto comeniano de examen. Había otro concepto que ya lo escribí en uno de mis artículos últimos, había otro concepto que venía de los jesuitas, de la Ratio Studiorum de 1594 del padre Acquaviva. En ese concepto sí había dos nociones de examen. Examen para permitir que uno pasara de estudios de filosofía a teología, sería el examen que conocemos, o el examen que retomó Comenio, que le permite al alumno reflexionar sobre su aprendizaje. La parte de reflexión sobre el aprendizaje la hemos perdido en el momento contemporáneo. Lo importante es la calificación, no la reflexión sobre qué estoy aprendiendo. Finalmente, dejar como mensaje, tenemos que pensar cómo acompañar este proyecto, cómo ir aprendiendo sobre la marcha. Porque yo pienso que un error que como autoridad educativa estamos teniendo, yo no soy autoridad educativa, pero que la autoridad educativa está teniendo en este momento, es que no pensó, quizá el error también fue de quienes diseñamos esto, no pensamos y ahora qué estrategia de acompañamiento nos damos. Pedimos un cambio drástico, pedimos muchas tareas al maestro, pero qué estrategia de acompañarlo en el salón de clase nos damos para ir viendo cómo enfrentamos cada momento, cada dificultad y también, ojo, y también para ir aprendiendo. Yo hice una investigación larga publicada ya sobre el sistema modular de la Autónoma Metropolitana Xochimilco,
un currículo integrado, y entonces cuando uno puede ver cómo funciona después de 10 años un proyecto curricular, uno va viendo qué puntos hay que fortalecer del proyecto. Trabajar para una universidad de 15,000 alumnos, de trabajar a un sistema educativo de más de 1 millón de maestros, es totalmente otra cosa. Muchas gracias, colegas docentes. Espero que sea de su utilidad. Sí, bueno. Fuerte ese aplauso para el doctor. Creo que hoy el mensaje que nos ha dado a todos los maestras y maestros zacatecanos es muy relevante y muy rescatable. Abrimos la participación para 3 preguntas por cuestiones de tiempo. Entonces, compañeras que me apoyan ahí con los micrófonos, por favor, para 3 participaciones. Si levantan la mano, acá está el compañero. Nada más quien traiga los micrófonos, por favor. Acá, Inge. Por acá están levantando la mano. Mire, aquí el compañero. Adelante, maestro. Gracias. Sí, bueno. Gracias. Buenas tardes, doctor. Me siento feliz. Lo conocí en otro momento y ahora pues me acerco. Nada más para... Maestro, si me permites, sí, nada más pedirles, maestros, maestras, quienes están levantando de sus lugares, por favor, por atención al doctor, si son tan amables de esperarnos, ya estamos por concluir, pero para no faltarle el respeto al doctor y a los compañeros que van a participar, si nos hacen favor de aguantarnos poquito, ya estamos por terminar, por favor, aguántenos un momento. Perdón, maestro. También pedirles en sus preguntas, digan de dónde vienen, en dónde trabajan. Ese es un dato importante que nos piden de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que hagan la referencia, maestro, por favor. Gracias. Docente Luciano Vázquez Villa, de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, formador de formadores. Siguiendo la transición, doctor Ángel, del 20, cuando se crea este proyecto de la nueva escuela mexicana, y que sale como proyecto analítico, que se trabajan los contenidos, los diálogos, las progresiones, las espirales, las orientaciones didácticas y la evaluación, y que a través del acercamiento de esos colectivos le fue dando una transferencia más a esta nueva escuela mexicana. Uno de los grandes retos desde mi persona fue primero transformarme a mí mismo. Yo fui instruido bajo un programa y que a partir de este proyecto de la nueva escuela mexicana, su servidor se acercó directamente a los videos y algunas situaciones referentes. Yo empecé a analizar la nueva escuela mexicana del 2021 y fueron dando un cambio muy drástico en el sentido de la interpretación. Ese reto lo superé, puesto que tengo un historial de seguirlo y cómo ha ido transformándose la nueva escuela mexicana. El siguiente reto es lo complicado que existe ahorita en el análisis del programa sintético y analítico, al poder clasificar las metodologías de aprendizaje, que como bien lo dice el doctor Ángel, cada uno de esos proyectos van caminado a cada campo formativo. Mas, sin embargo, si nos vemos en la planeación didáctica que maneja Sergio Tobón, doctor Ángel, nos da claramente el decir que no preescolar puede trabajar esas metodologías de aprendizaje, por lo complicado de cada una de las fases. Mas, sin embargo, él propone lo que es el proyecto socio-formativo en el nivel preescolar, que nos permite pues retomar algunos contenidos del programa sintético con los PDA y nos permite también tomar algunos contenidos contextualizados en base a donde estamos situados y que de alguna manera nosotros, en la otra aproximación es retomar nuestros propios contenidos.
Lo importante aquí sería el reto, pues, de poder conocer en sí qué es el programa sintético y qué es el programa analítico, no como una manera administrativa, puesto que nos corta esa autonomía profesional para poder actuar donde estemos nosotros llevando a cabo esto. El tercer reto importante sería que tiene que existir un docente del aula con los directivos para poder estar cerca de esos consejos técnicos, porque a final de cuentas ellos son los docentes de aula quienes pueden ser partícipes de ese diseño del planteamiento para que se pueda intervenir. Y el último reto sería, desde mi punto de vista, cómo y de qué forma cada uno de los docentes, de nosotros como docentes, podemos tener ese acercamiento de esa formación continua y que nos dé pues ese conocimiento para poder actuar en este reto que es la nueva escuela mexicana. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, maestro. ¿Va a dar respuesta, maestro? Escuchamos las otras dos. Bien, la segunda participación, el doctor está tomando nota. Si me apoyan con compañeras de la académica, con los micrófonos para pasarlo, acá veo una mano, allá está otra. ¿Dónde está el micrófono, por favor? Allá está la maestra, incluso se subió a la silla para que la alcancemos a ver. Bueno, ya acá lo tiene la maestra. Adelante, maestra. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Berumen Márquez, vengo de Jerez. Soy ATP de la zona 20 de preescolar. Mi pregunta, doctor, es muy concreta. En el reciente programa sintético de la fase 2, llegan los PDA por primero, segundo y tercero, pero nosotros tenemos una duda. ¿Qué tan pertinente es, si yo tengo un grado de tercero, tomar un PDA de primero? Porque reconozco que mis alumnos aún no han alcanzado el PDA de primero. Quiero saber si eso es válido. Gracias. Bien, allá tenemos una compañera por allá atrás. Está levantando la mano. Ahí va el micrófono, maestra. Ahí va el micrófono para allá. Adelante, maestra. Buenas tardes. Mi pregunta es si de verdad no se nos van a entregar los programas sintéticos en físico, y pues porque aquí el doctor también manejaba que nosotros maestros siempre trabajamos tiempo extra, y si no se nos van a entregar los programas en físico, ¿por qué tendríamos que desembolsar de nuestros bolsillos para sacar esos programas si el salario de los maestros de verdad es muy bajo? Gracias. Bien, ya tenemos las tres participaciones. Doctor, le cedemos el uso de la voz. El tema de formación continua, yo pienso que tendríamos que tomarlo ya profesionalmente en dos dimensiones. Una dimensión, bueno, algo que no dije en la conferencia es, en las incongruencias que tenemos en este proyecto, es que no logramos articular todo el aparato de la SEP. Y al no lograr articular el aparato de la SEP, cada dirección general funciona como si fuera un territorio aparte. De esta manera tenemos UCICAM, que exige unas cosas, PRODEP, que exige otras cosas, luego formación continua, otras cosas, y entonces no hemos logrado un programa coherente que vaya apoyando el proceso de trabajo en esta reforma curricular. Esta reforma curricular lo que exigiría es un programa serio y consistente de acompañamiento. Lo quiero dejar claro. Le falta un programa consistente de acompañamiento al trabajo de los maestros. Ahora, si hablo del tema de formación,
como yo pienso el tema de formación es, los maestros tenemos que empezar a asumir la responsabilidad de nuestra propia formación. A mí algo que me incomodó un momento en la UNAM, y se lo dije al rector con mucha claridad, es, a ver, usted está calificando si uno toma cursos. Usted no califica, o los programas que usted tiene no califican qué quiero leer. Y yo soy una persona que quiere leer autores, no que quiere ir a un curso que considero que no me va a servir de gran cosa. O sea, yo pienso que esto pasa mucho con los docentes en términos de decir, es que para UCICAM, es que para PRODEP tengo que cumplir con este curso, aunque yo estoy en este curso diciendo no me está funcionando. Sí, no hemos encontrado la forma, o no ha encontrado aquí la forma, la autoridad educativa para decir de lo que se trata es de que avancemos en un proyecto de formación continua, permanente, algo coherente que ofrezca la SEP, pero también esta otra cuestión. Yo ahorita les cité, sin habérmelo propuesto, creo que 3 libros, sin habérmelo propuesto, y no les estoy diciendo tienen que leerlo. Alguno o alguna le puede parecer importante y puede decir, los voy a buscar. Otra persona puede decir, yo pienso que bastaría con seguir como estoy o leer el plan de estudios. Algo que sí les recomiendo, vinculándolo con otra afirmación por acá, fue, lamentablemente, y desconozco las razones, porque créanme que lo hemos insistido muchísimo, muchísimo, en que la Secretaría de Educación Nacional, como autoridad en este tema, imprima el plan de estudios, imprima los programas sintéticos, e incluso que tenga una mejor disponibilidad en el acceso a los libros de texto. Siempre nos dicen, es cierto, ahí están en internet, usted los puede bajar. Y sí, yo bajé el plan de estudios y lo imprimí. Y sí, maestra, lamentablemente, cuando la autoridad educativa no hace algo, lo tiene uno que hacer. No nos queda de otra. Ojalá hubiera algún movimiento para decir que tal grupo de maestros contratan una imprenta o que la autoridad estatal, etcétera. Ahora les estoy echando el problema a ustedes cuando no es justo. Impriman el plan de estudios. ¿Por qué? Porque necesitamos, por lo menos yo, para leer, subrayar, hacer notas, comentarios, escribir al lado, etcétera. Lo mismo pasa con los programas sintéticos. Yo los imprimí. Son 500 páginas de programas sintéticos. Es imposible pedirle al maestro que lo tenga. Pero si se quiere realmente articular plan de estudios, programa sintético y libro de texto, tengo que tener los 3 impresos, porque esta generación de libros de texto es más complicada para ser manejada. Los libros de lecciones eran, yo ya voy en la lección 5, ahora paso a la 6, ahora paso a la 7, etcétera. Pero ahora de un proyecto me dice, es que puedes enriquecerlo con la página 74 del libro Nuestros Saberes. Y entonces ahí tengo que empezar a construir articulaciones. Yo les confieso, solo he trabajado 4º de primaria. Y en parte es porque logré un libro de texto de 4º de primaria, y entonces sí, yo tengo acá mi plan de estudios impreso, pude imprimir el programa analítico, y entonces sí puedo empezar a hacer cruces de información que no nos dieron tiempo suficiente para hacerlos. Porque pensar que en el Consejo Técnico de agosto se iba a poder manejar toda esa información. Ustedes recuerden la cantidad de tareas del Consejo Técnico de agosto, era imposible hacerlo. Y ver que el Consejo Técnico de septiembre ahora nos viene con otro bonche ¿cómo se llama?, de
iba a decir consumibles, pero no, de, ¿cómo le llaman? De información, sí, bueno, de documentos, de información, pues realmente, por ejemplo, me parece muy importante los dos documentos del último Consejo Técnico Escolar, uno que plantea articulaciones entre programa sintético, desarrollos de aprendizaje y libros de texto, y otro que plantea articulaciones, cambios entre la versión que trabajaron de lo preliminar de los contenidos de los programas sintéticos y la versión final que quedaron de los programas sintéticos. O sea, realmente son documentos que tendrían que estar impresos. En justificación de la SEP, para que no vean que todo es que ahorita la tarea de edición de libros de texto gratuito, los libros de texto de secundaria no estaban pensados para ser editados como libro de texto gratuito. Y entonces hubo que concentrar todo el esfuerzo y eso explica, no justifica, eso explica que los libros de secundaria hayan llegado en otro momento a las escuelas, ya iniciado el curso escolar. No se alcanzó los libros de telesecundaria de segundo y de tercero, nada más los de primero. Entonces se reimprimieron los que ya estaban. No se hicieron libros para preescolar. O sea, como ustedes ven, la reforma de repente también rebasó al propio equipo de la SEP y a las propias expectativas que tenía el equipo sobre la reforma. En parte, también lo puedo decir, porque en algún momento en este año el presidente de la República dijo: quítense de pilotaje y aplíquenlo completo. Y aplíquenlo desde inicial hasta secundaria. Entonces, de un día a otro, hubo que hacer una cantidad de tareas ahí que, bueno, habrá quien lo explique mejor, ¿no? Maestra, sobre la pregunta ¿qué tan pertinente es retomar contenidos de una fase anterior? Yo pienso que es obligatorio. O sea, precisamente ahí está ejerciendo la autonomía profesional docente. O sea, el otro día me decía un maestro, es que los alumnos de quinto de primaria no saben leer. A ver, no voy a seguir el programa presuponiendo que saben leer. Tengo que ver dónde estuvo el problema para que estos alumnos no logren el aprendizaje de la lectura, que seguramente es lectoescritura. Y entonces tendré que detenerme ahí y tendré que poderlo justificar. Y espero que también que el supervisor, que el director, etcétera, entiendan por qué estoy trabajando así con mis alumnos. Hay algo todavía ahí que no logramos cuadrar y de veras, yo ahí les pediría una disculpa, pero uno hace el máximo del esfuerzo, pero no está todo en las manos de uno. A Mejoredu le insistimos 1 y 1000 veces, en serio, no entregues resultados nacionales o no entregues resultados nacionales solamente. Si no entregas resultados por escuelas comparables, no va a servir la información. O sea, si yo tomo un rubro de escuelas, voy a decir, escuelas rurales en condiciones de alta marginación, y en ese grupo de escuelas rurales, digo, a ver, ¿cómo están los resultados de aprendizaje en una evaluación diagnóstica? Entonces sí puedo ayudar a pensar que ya pasó, o sea, no estoy inventando el hilo negro, ya pasó, ya lo hizo la oficina de la UNESCO sobre 1998-99 de Santiago de Chile, que encontró en los exámenes estandarizados que aplicaba que de repente decían las autoridades de la oficina de la UNESCO, decían, es que no encontramos respuesta satisfactoria de por qué escuelas en esta situación, los alumnos tienen mejores resultados que en otras escuelas. Y entonces idearon un estudio que se llamó
estudio de escuelas de resultados no esperables. Estudio de escuelas de resultados no esperables. Fíjense, no son excelentes, no son de calidad, no son de altos resultados, sino escuelas donde la media es esta, pero esta escuela se va para arriba. ¿Y qué encontró esa investigación? Que ahí se pasó a hacer una investigación de corte etnográfico de los países que aceptaron que sus escuelas entraran. ¿Qué encontraron como dos elementos clave? Elemento 1, liderazgo académico del director o directora. Esto es, no tienes que hacer esto porque lo tienes que hacer, sino hay este problema, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Liderazgo académico. Y el segundo es un colegiado docente que asumía como colegiado enfrentar la situación. No todas las ideas, algunos colegas nos han dicho, no todo lo que hicieron en el plan de estudios es original. No todas las ideas son originales. Yo no sé si hay ideas originales. Quizá lo original es la articulación. Pero integración curricular lleva más de un siglo. Freinet, le cité un libro de 1963. El libro de Mérieux probablemente es de 1999, si no me equivoco, pero es un recorrido de lo que pasó en 100 años del movimiento Escuela Activa. Porque les dije, la escuela modo de empleo, pero en realidad es un estudio de cómo fue funcionando el movimiento Escuela Activa en Europa. Sí, entonces, yo pienso que ahí tenemos responsabilidad de ver cómo con el grupo de estudiantes que estamos tenemos que seguir trabajando. Si no logramos la meta que establece el plan de estudios, probablemente la señora secretaria me jalara las orejas por esto, la señora secretaria de México, porque ella dice, los contenidos son nacionales. Yo entiendo, los contenidos son nacionales, pero también entiendo, cada alumno, cada grupo de alumnos, cada escuela tiene condiciones particulares y los maestros atendemos a esa condición. Muchísimas gracias, doctor.